¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia, las palabras de Yanine Áñez pidiendo libertad. En su audiencia, donde una vez más le negaron la libertad. Escuchemos las palabras de Yanine Áñez y también las explicaciones de su abogado. Escuchemos y luego continuamos. Áñez, por 5 minutos, por favor, señora, toda vez que sus señores abogados ya han manifestado todo lo procesalmente destacado. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes. El gobierno boliviano, en fechas 25 y 26 de noviembre del presente año, en ocasión de la 197ª sesión del Comité contra la Tortura, celebrada en Ginebra, Suiza, actuó con deslealtad, sin transparencia ni probidad, pues el representante del Estado Plurinacional de Bolivia, el abogado César Siles Bazán, viceministro de Justicia y Transparencia Institucional, mintió. Mintió descaradamente al afirmar que yo, Yanine Áñez Chávez, no me encontraba detenida y presa a la fecha por los delitos de terrorismo y sedición, que este proceso no se encuentra vigente a la fecha y que mi detención obedece al proceso por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, las leyes y otros, refiriéndose al proceso que justamente desdoblaron de este caso de terrorismo y sedición, creando en mi contra como aberración jurídica jamás vista otro nuevo proceso, como aberración jurídica jamás vista otro nuevo proceso, afirmación falsa que no responde a la verdad. Pues señores, quiero decir que me encuentro detenida desde el 13 de marzo del presente año 2021, justamente por este proceso, como innegablemente se evidencia en esta audiencia llevada el día de hoy en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de Turno de La Paz, donde estoy solicitando el cese de mi detención preventiva. Me queda pedirle a esa autoridad que actúe con valor, a derecho, ante esta crisis de objetividad y lealtad, donde se soslayan, en mi caso, la Constitución Política del Estado, las leyes y tratados, donde existe un total sometimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público al gobierno. Soy una presa política y quiero, señor juez, que me devuelva mi libertad. Muchas gracias. Una audiencia que ha durado un poco más de 4 horas. El juez Luis Fernando García ha determinado rechazar la solicitud de la defensa de la expresidenta Yanine Áñez para obtener medidas sustitutivas a la detención preventiva. Esto en el marco del denominado caso golpe de Estado, que es el caso que fue impulsado en su inicio por la exdiputada del MAS, Lidia Patti. Hemos invitado en esta noche al doctor Luis Guillén para que nos pueda comentar un poco a propósito de las percepciones que tiene la defensa de la exmandataria sobre esta decisión de negar, de rechazar la posibilidad de ir a una detención domiciliaria, de otorgar unas medidas sustitutivas, el beneficio de las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Esto quiere decir que la exmandataria va a continuar en la cárcel de Miraflores. Adelante, doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Sí, efectivamente, como lo manifestaba el día de hoy, se ha llevado a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del caso de terrorismo, sedición y conspiración. Debemos recordar, la exmandataria ha hecho uso de la palabra dentro de esta audiencia y es necesario poner en manifiesto, ¿no?, que justamente ante el Comité ante la Tortura, el Estado boliviano ha referido de que este proceso no se encontraba vigente
que la exmandataria no guardaba detención justamente en este proceso. Sin embargo, pues se tiene que al día de hoy se emite una resolución que mantiene esa detención preventiva sin considerar todo el transcurso del tiempo, sin considerar al presente que bastantes de estos riesgos procesales que se le ha impuesto en una audiencia inicial ya han sido enervados, no se encuentran vigentes, pero aún así se emite una resolución en la que no se desvirtúa estos riesgos procesales y que, bueno, independientemente de esto, pues la defensa ha interpuesto el recurso de apelación correspondiente a efectos de que esta decisión sea revisada. Ahora, por supuesto, cuando uno está hablando de una audiencia de más de 4 horas, es bueno conocer qué es lo que se desarrolla en todo ese tiempo, qué es lo que la parte denunciante o los abogados de Lidia Patti han mantenido, han sostenido para que se pueda rechazar la posibilidad de una detención domiciliaria, qué es lo que argumenta el juez, por qué no otorgar la medida sustitutiva. Bueno, mira, justamente hay que partir de lo que es una medida cautelar. En el caso de la exmandataria, esto ya se está convirtiendo en una sentencia anticipada. Recordemos que ella guarda detención desde el 13 de marzo y al día de hoy, bueno, se emite una resolución donde se presentan de que estos riesgos procesales evidentemente ya no se encuentran vigentes. En cuanto a la probabilidad de autoría, por ejemplo, Jorge, se tiene que hasta el día de hoy el Ministerio Público no ha podido sustentar una acusación. El Ministerio Público no ha demostrado dentro de este proceso, en todo el transcurso de este tiempo en que la investigación se encuentra abierta, que hayan existido hechos de terrorismo, que hayan existido hechos de sedición y que hayan existido algún elemento conspirativo, evidentemente. Hasta el día de hoy, dentro de lo que es esta investigación, estos 3 elementos pues efectivamente no se encuentran sindicados hacia la exmandataria. Independientemente de esto, pues Jorge, también es importante referir que en diferentes audiencias de cesación a la detención preventiva que ya se han llevado, se ha demostrado que la exmandataria efectivamente tiene una actividad lícita, que efectivamente tiene una familia y tiene un domicilio. Estos 3 elementos, en cualquier caso normal y conforme lo establece la jurisprudencia propia del Tribunal Constitucional, hacen que se desvirtúe un peligro de fuga. Sin embargo, se obstinan en mantener un peligro y un riesgo de fuga contra la exmandataria. No obstante a esto, también otro elemento que debe de ser considerado es de que, por ejemplo, refieren de que ella tendría un peligro de fuga por el hecho de tener pasaporte. El pasaporte es un derecho al que tienen las personas. No obstante esto, la exmandataria ha presentado sus pasaportes a Migración, ha devuelto sus pasaportes a la Dirección General de Migración, una situación que facultaba a la autoridad judicial para que el día de hoy pueda disponer su arraigo y de esta forma efectivamente desvirtuar este riesgo procesal, porque ya en una audiencia de cesación a la detención preventiva donde se evidencia que ha transcurrido tanto tiempo, la autoridad judicial, en conformidad al Código de Procedimiento Penal, artículo 7, artículo 222, 221, tiene que realizar una evaluación de todos estos elementos y ver si estos riesgos procesales pueden ser superados. Y efectivamente, a partir de una decisión de que la autoridad emitiera, en este caso, y que debió haber emitido el día de hoy, de disponer el arraigo de la exmandataria, este riesgo ya hubiera sido superado. Otro de los elementos son los peligros de obstaculización. No pueden atribuirle a la exmandataria de que ella tenga que esperar de que el señor Arturo Murillo, de que el señor William Calimán aparezca, que el señor Arturo Murillo sea notificado a efectos de que le tomen su declaración. Estas situaciones ya no condicen dentro de la investigación, más aún considerando que el día de hoy se ha demostrado y se ha expuesto de que efectivamente ya se han emitido los mandamientos de aprehensión correspondientes, por lo tanto no se puede obstaculizar estas declaraciones. Bajo este entender, vuelvo y reitero, están convirtiendo la medida cautelar de detención preventiva en una sentencia anticipada, y esto no condice con nuestra normativa, no condice con la Constitución Política del Estado y aún menos con los tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien, ¿qué camino le queda a la defensa? ¿Qué camino va a tomar la defensa aparte de la apelación? ¿Cuántos procesos se está enfrentando al margen de este caso denominado golpe de Estado? ¿Cuántos procesos más está enfrentando la expresidenta?
Estamos hablando de que al día de hoy está este proceso de terrorismo, sedición, denominado golpe de Estado. El hijo de este proceso, o este que emerge de este proceso, nunca antes visto, un proceso fraccionado, dividido en dos, una prohibición constitucional establecida por nuestra norma, que se tiene, en el cual ya han presentado una acusación. Este sería el proceso de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes, sobre el cual evidentemente también se ha interpuesto una solicitud de cesación a la detención preventiva, porque en el entender de que ya existiría pues una acusación, estos riesgos procesales han sido considerados para el momento de la investigación de estos hechos. Por lo tanto, los riesgos procesales al día de hoy no se encontrarían vigentes y correspondería pues dentro de este segundo proceso que se le otorgue la libertad a la exmandataria. También no debemos olvidarnos en el marco de lo que es la justicia ordinaria y vulnerando justamente la ley 044 que establece que las altas autoridades deben de tener un juicio de responsabilidades, tenemos de que existe un proceso que es seguido por la empresa boliviana de alimentos por la emisión de un acto propio de un presidente de Estado, en este caso por la emisión de una resolución que designa a una ciudadana como gerente general de esta empresa boliviana de alimentos. Esos serían los tres procesos que se siguen al día de hoy en la justicia ordinaria. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Se ha vuelto a negar entonces la tarde de hoy nuevamente la detención domiciliaria para la expresidenta. Seguimos. Esas fueron las palabras de Yanine Áñez y también de su abogado. Le negaron la libertad a la expresidenta transitoria de Bolivia. Seguirá detenida en Miraflores bajo cargos de terrorismo. Yanine Áñez se declaró presa política ante el juez y reclamó su libertad. La expresidenta Yanine Áñez seguirá en el penal de Miraflores de La Paz bajo cargos de terrorismo, sedición y conspiración. Pues el juez de turno, Luis Fernando García, del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal, denegó un recurso de cesación de la prisión preventiva. García señaló en su decisión que se mantenían los riesgos procesales que derivaron en el encarcelamiento de Yanine Áñez, pero la defensa anunció una apelación a esta determinación y solicitó complementaciones. A través de los abogados de la defensa de Yanine Áñez, se solicitó la detención domiciliaria porque los riesgos procesales, como riesgos de fuga y obstaculización en las investigaciones, no fueron fundamentados desde cuando fue detenida hace 10 meses atrás. Durante la audiencia, Yanine Áñez denunció que el gobierno mintió cuando le dijo al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que está en Ginebra, que no existía un proceso por el delito tramitado en su custodia y reclamó que se le conceda la libertad domiciliaria. El gobierno, entre el 25 y 26 de noviembre, en ocasión de la 197 sesión del Comité contra la Tortura, que fue celebrada en Ginebra, actuó sin transparencia, señalaba Yanine Áñez en esta audiencia de cesación de la detención preventiva que desde marzo cumple en el penal de Miraflores. Yanine Áñez afirmó que el viceministro de Justicia, César Siles, actuó de manera deshonesta ante esta entidad internacional. Mintió al afirmar que yo, Yanine Áñez, no me encontraba detenida y presa por delitos de terrorismo y sedición, que este proceso no se encontraba vigente, afirmó ante el juzgado. Yanine Áñez dijo que el proceso legal planteado en su contra se desdobló y que está detenida desde el 13 de marzo por cargos que no han sido probados. Soy una presa política y quiero que me devuelva mi libertad, señalaba Yanine Áñez. Antes de la decisión del juez, los representantes del Ministerio Público, de la Procuraduría y del Ministerio de Gobierno objetaron la solicitud de Yanine Áñez para que sea liberada, porque ya existe otro proceso bautizado como Golpe de Estado 2. Yanine Áñez fue demandada por la exdiputada Lidia Patti del Movimiento al Socialismo por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
siendo esta última la figura legal, cuestionada por organismos de derechos humanos. Al término de su reunión anual en Ginebra, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura pidió una reforma urgente de la justicia en Bolivia por la falta de independencia de este poder. En un informe que fue elaborado por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se hace notar la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciándose en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos. En ese mismo tono, el grupo interdisciplinario de expertos independientes observó la recurrencia con la que el sistema judicial apela a este tipo penal y pidió hacer ajustes ante este escenario. Siles dijo en Ginebra el pasado 25 de noviembre que Yanine Áñez en ningún caso se encuentra detenida por sedición y terrorismo, pero esta es la principal acusación en contra de Yanine Áñez. Al respecto de la determinación del juez que le negó una vez más la libertad a Yanine Áñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Yanine Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores bajo cargos de sedición y terrorismo. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Yanine Áñez y las explicaciones de su abogado.